Bueno, bienvenidos al Quito Encuentro Global, último workshop de la temporada. Gracias por estar aquí. Nos vamos a ver muy pronto, 20 y 21 de septiembre, ya está que llega, y estamos muy contentos en la recta final. Hoy va a ser el último workshop, la última reunión, en realidad por eso se les convocó a todos. Ojalá que pudiésemos venir, aunque sea un ratito solos, va a ser una conferencia, un workshop corto, pero en realidad lo que queremos es que estemos todos presentes para saber si tienen alguna duda de sus intervenciones dentro de del programa de ahora, del día 2021. Aunque he contestado muchísimas preguntas ya a nivel personal, o sea, por teléfono, por WhatsApp, por correo, ya se les ha contestado a casi todas las personas, a todas, mejor dicho, quienes han preguntado, pero siempre surge algo, así que estamos aquí por si se les ocurre y la solución de uno a lo mejor es solución de otro, ¿no? Los coordinadores, moderadores de círculos participativos y simposios se están ocupando de cada uno de los participantes de esos grupos, de círculos y simposios, por lo cual le están recibiendo las llamadas y se están coordinando entre ellos. Están haciendo un trabajo maravilloso de coordinación, de mensajería, de verse las caritas, de ver cómo lo van a poder hacer lo más fácil. Y bueno, y cada uno está haciendo su trabajo y es bendito y maravilloso, ¿no? Así que vale. Yo sigo como empleada del hotel, coordinando habitaciones, le voy a pasar una factura al hotel honorario porque madre mía, aquel soltó la habitación, el otro la necesita, este ahora no la quiere, ahora sí la quiere este, ahora no, esta ahora no es doble, ahora esta es sencilla, pero gracias a Dios, hasta hoy todo el mundo tiene lo que necesita y gracias Padre por coordinarlo porque es increíble, o sea, alguien me escribe y me dice, tengo una habitación doble y no voy a usar la doble, prefiero soltársela a alguien que necesite una doble y yo usar una sencilla. Si tienes a alguien, inmediatamente me escribe alguien y me dice, Antonia, no voy a dejar mi habitación sencilla porque no voy a poder ir. Y simultáneamente me escribe otra persona, voy a ir con mi esposo y no tengo habitación, hay una doble por casualidad de alguien. Y yo, vale, así están funcionando las cosas, chicos. Entonces, es como que, por eso me dicen, pero Antonia, ¿cómo haces todo al mismo tiempo? El Espíritu Santo lo está haciendo de verdad tan así que entonces yo lo que hago es empleada del hotel. Señora fulano, la reserva del no sé qué para fulano, la reserva del no sé qué para el otro, y así vamos, ¿no? Luego de allá para acá, estoy de vacaciones, por favor comuníquese con otro email. Ay, no puede ser. Otra vez a empezar. Y bueno, por eso les dije, mire, yo estoy trabajando para ustedes, no sé dónde cobrar esto al hotel. Así que bueno, pero hasta ahora va todo el mundo como ya tiene su acomodo. Y el que no ha conseguido un Airbnb lo más cerca posible, y en fin, estamos contentos porque nos vamos a ver todos. Bienvenido Celia, bienvenida Nuris, que te veo por ahí, que las veo por ahí. Entonces, bueno, si tienen preguntas, maravilloso. Solo ya último, voy a intervenir para decirles que lo que les escribí allí. El día 21, que es el último día del evento, tenemos que elegir el nuevo país anfitrión para el próximo año, para que se encargue de lo que nos estamos encargando España este año, para que se encargue el país que se elija, que nosotros todos lo elegimos, ¿no? Pero claro, el país se tiene que postular, tiene que decir, a mí me gustaría, a mí me gustaría, a mí me gustaría, y al menos tener tres países para que fuesen candidatos y bueno, y dentro de eso, ahora yo les puse los 20 países que estamos ahora, hoy interviniendo en este encuentro, ¿vale? Les puse en una encuesta los 20. Por favor, ustedes elijan uno y luego vemos lo que más haya. Y luego hay que preguntarle a los representantes de esos que más sean elegidos, oye, ustedes están preparados, o sea, quisieran preparar el quinto encuentro, el sexto encuentro para esta fecha, más o menos y tal. Y si dicen sí, bueno, entonces eso es lo que postulamos para el día 21. Y el día 21 hay que elegir también, tenemos que elegir ahora un representante por país
para que no pase como el año pasado, que votó solo Brasil, no mentira, un representante por país para que cada país vote por el país que queremos, ¿no? Y bueno, salga la votación del nuevo país con su representante. Entonces, lo primero es, por favor, si posible, ahora mismo, si no lo has hecho, llena la encuesta que tienes en el grupo de inscritos. Elige un país, si puedes hacer el favor, en WhatsApp, si no lo has hecho. Vale. Y estoy aquí para, pues estamos aquí por si necesitas saber algo más. Hola Marco, bienvenido. Gracias. Hola. No, no sé si es el sitio o el momento, pero es que Antonia, tú y yo hablamos de la música esta del domingo como de 10 minutos y en el programa he visto que pone 5, más que nada por ajustarme, por saber lo que hay que hacer. Y ya que estás Ah, hablando de habitaciones, si ya se sabe si Jaume Garros vamos y yo vamos en habitación con cama doble o de matrimonio. eso yo no lo puedo saber porque como ustedes van a llegar al hotel, ustedes van a elegir la que tenga doble, la que tenga dos camas. Es que él dice que Porque lo preguntó, pero no le pudieron responder, no, que nos y a mí, fuésemos allí. no, ni a mí tampoco, aunque tenga una estrella, no me pueden responder. No me pueden responder porque es llegando que tú digas, hey, separadas. Entonces, y yo estoy segura que te la Y, van a dar, porque no, y no la saben música. tampoco. Y la música, bien, está muy bien la música, sí. No, no, digo que en el programa pone que son 5 minutos. Voy a verlo, voy a ver eso, Jesús, no, no lo he visto, pero 5 minutos. Jennifer, ¿me ayudas, please? ¿Estás ahí? Ahora lo miramos, ya lo vamos a mirar. Vale, ¿alguien Sí, más tiene preguntitas? ya lo Cuenta. reviso. Ajá, lo reviso. Creo que tenía 5 minutos. Déjame revisar. Jesús de la Sí, Muela en la intervención artística, ¿no? sí, en el descanso, pero O hay que lo hay que sea descanso. eso. Pero si el descanso es de más, la Sí, música se pero suponía que era mientras que estaba la gente entrando, ¿no? no, ¿No? es cuando, no, cuando estamos afuera, estamos todos afuera, pero cuando vamos entrando, la música empieza para darle la bienvenida. Entonces, lo que puedes hacer es, vamos a mirar, vamos a mirar. O sea, la idea no es quitar de un sitio al otro ni quitar al descanso. Al descanso le hemos tenido que agregar más tiempo, porque al ser muchas personas en presencia, el tiempo que le habíamos dado no iba a alcanzar para a lo mejor ir al baño, tomarse un café o hablar una cosita, mirar un libro, eh, conocerlo un poco más, ¿no? Entonces, tuvimos que abrir más tiempo de descanso, pero no se lo quitamos a eso, que sepa yo, o sea, no lo hicimos conscientemente, Jennifer y yo, que lo hemos hecho, ¿no? Entonces, si no, bueno, te lo miramos y te respondemos, Jesús, ¿vale? No te Bien, preocupes. solo es por ajustarlo, vale. Si no, tú cantas rápido. Y ya, Parece que vamos a estar cantando bajo la lluvia. exacto. Ay, Dios mío, espero que el clima que estamos teniendo permanezca y porque ya al final de septiembre va a empezar por allá el otoño, pero por ahora estamos bien. Muy bien. ¿Alguna cosita, Ajá, Carolina. Ajá, es una puntita logística y hola a todos. Em, ¿Qué tengo, como la reserva la tengo desde hace tanto tiempo, ¿no? ¿Qué tengo que llevar yo? Tengo que llevar un número de la reserva a la recepción del hotel. Sí, tú llevas tu foto de la reserva, la que tienes, y tu DNI, Ok, nada más, nada más. Mm. gracias. Eso era todo. A ti. Les Eh, recuerdo, por ejemplo, los que tenemos Hotel Gran Cervantes, yo los voy a acompañar igual desde el día. Se congeló Antonia. O sea que ella los va a acompañar a los que tienen el hotel reservado, que no se preocupen, que ella va a estar allí ayudándolos a todos junto con Pepi y Marco también va a llegar unos días antes, así que eso va a estar bien chévere.
para poder disfrutar entre todos. Otra preguntita, Sí. la gente va llegando el viernes por la noche, la mayoría, los que se quedan en el hotel, o el sábado por la mañana. Van llegando algunos, inclusive el día jueves. Marco debe estar llegando como el miércoles, porque la Fundación para la Paz Interior va también llegando días antes del evento, y entonces los van a poder recibir allá también. Nosotros llegamos, por ejemplo, el viernes por la mañana, Y hay llegaremos. algunos que llegan directo para el evento para solo dormir el sábado y el domingo se regresan, pues. O sea que todo depende de la logística que tengan, pero sí, van a ir llegando de a poquito, días antes y durante. Una cosa que quería comentar es que hoy me han preguntado por WhatsApp que cómo justificaba el que había pagado su inscripción, que sí, que no tenía nada que lo justificara, ¿no? Y entonces ya lo digo también que nosotros vamos a sacar una lista de todos los inscritos que vamos a llevar allí al encuentro físicamente, y con decir el nombre o con el DNI es suficiente, porque los tenemos todos, están todos en el WhatsApp de inscritos, y aparte una lista que hemos ido haciendo, que iremos tachando para ir dando además cada uno su identificación con su nombre. Señor. Ah, y viene Antonio. Parece que ya le llegó la internet de nuevo. Sí, nosotros, todos los inscritos, tanto los que van online como los que van presencial, se les han hecho una plantilla, y todo eso se va a chequear cuando vayan al evento. O sea que no necesitan sino llevar su presencia con su nombre. Exacto. Antonia, yo creo que te hace lo que llevas en la boca, te hace interferencia con el wifi. Y Parece que el asunto que le dejaron en la muela le está La interfiriendo la señal. sierra te hace interferencia. Tienes que abrir el micrófono porque no te oímos. Así, así es más fácil. No se te escucha. Ahora. Ahora sí, pero ahora no te Claro, no vemos se en la te ve. cámara. Ah, Ahora sí. Es que sucede que como nunca me conecto por el móvil, no sé cómo es la cosa. Bueno, Carolina, supongo que ya vi a Jorge que estaba respondiéndote. Les decía, gracias, chicos, por esto. Les decía que yo voy a estar el viernes y bueno, cualquier cosa que los pueda ayudar, los voy a ayudar, pero está todo organizado en el hotel. Y aunque la reserva diga otra cosa, nosotros tenemos preparado desayuno y almuerzo, todos. O sea, por la mañana desayuno, hay que, no sé ahora mismo el horario del hotel, pero lo averiguaríamos. Y el almuerzo va a ser desde la 1 menos cuarto, o sea, 12:45 hasta las 2:20. ¿Ok? En esa hora es el almuerzo y luego enseguida entramos al 5 minutos antes, entramos al salón para continuar. Ahí es donde empieza una musiquita, que es donde nuestros compañeros nos van a ayudar, a apoyar allí con su música hermosa y nada, y continuamos, ¿ok? Así va a ser los 2 días y bueno, vamos a estar allí todos. La cena nos está quedando libre para ir a conocer un poco Torremolinos, de los alrededores, que todo está muy bonito y las noches son muy hermosas. Y compartir, porque allí no vamos a compartir tanto como afuera, ¿ok? Antonia, respondiendo a Jesús de la Muela, le tenemos 5 minutos, pero creo que es porque ahí había otra actividad, no sé qué ocurrió allí, pero sale 5 minuticos. De todos modos, déjame verificar en el programa, como ha habido unos pequeños cambios últimos. Vale, lo casi miraré. cuanto menos tiempo, mejor para todos. Ay, está malo. No,
Ese está bueno. No seas malo. Mira, aquí entre todos, les voy a decir a todos un secreto, no se lo digan a nadie. Jesús todavía no está seguro si va a ir o no, así que si tú, y aquí te lo digo en público, Jesús, suéltalo. Si no puedes ir, no te preocupes, ya veremos qué hacemos, ponemos otra música o cantamos villancicos, no te preocupes, o sea, alguna cosa hacemos, ¿ok? No, Anoche pero Déjalo. se abrió una ventana. sí va, porque entonces le pasa como el cuento, tanto nadar para morir en la orilla. No, no es posible. Él mató el Anoche, tigre y ahora le tiene miedo al cuero, como decimos en Venezuela. Ajá, que anoche se abrió una ventana, porque tuve un día de locos yo ayer. Bueno, Pero se ofrece un amigo a llevarme al pueblo de José Luis Gil el viernes por la mañana y otro a traerme el lunes por la tarde. llegará a Los Ángeles, por eso suéltalo ¿estás para que se viendo? haga las cosas que tenga que ser. Vale, Sí, señor. ¿ok? Muy bien, me alegro mucho. Bueno, ¿ya respondieron la encuesta Sí, la acabo de de la cosa? responder. Sí, del país. Vale, vale. Marco, no sé si lo has visto en el grupo de inscritos, para los que llegaron a lo mejor un poquito más tarde, Sí, hay una claro. encuesta para que ustedes decidan un país que creen ustedes que debería ser el anfitrión para luego hablar allí con los asistentes y a ver quién podría ser el delegado que se encargue de decir si mi país está preparado para o sí siento la ilusión, la alegría, el entusiasmo, ¿no? Que sí, como pasó con España, cuando nos nombraron a España dijimos, pues, sí, claro, ¿no? O algo así como, "Ah, sí, claro, un poco, pero al final todo salió bonito. Una pregunta, el tema sería bueno que ya se vaya sintiendo cuál sería el tema del sexto encuentro, para También. entonces también agruparlos y ya tenerlo como listo a la hora de hacer la votación, que sea en el momento de la asamblea hacer la votación sobre el tema. Muy bien, tienes razón. Ahora, en un ratito, hago una encuesta adicional para que nos vayan, pero en blanco, para que nos pongan los temas y vemos qué hay allí. Porque vamos haciendo no es una selección en realidad, sino una compresión, ¿no? O sea, vamos, si hay 10 temas, entonces, y todos, algunos se parecen, nos vamos comprimiendo para que lleguen los mínimos posibles para que luego la votación sea más sencilla. ¿Ok? Y corran las voces en sus escuelas, en sus alumnos que están inscritos ya, en sus amigos, en sus grupos, para que por favor llenen esta encuesta y así tengamos más, pues, más tiempo ya ganado. Vale. Bueno, ¿hay alguna pregunta, alguna duda más que Carolina. darles? Sí, igual, gracias. Igual esto ya ustedes lo han hablado, pero como yo no he podido venir a todas las reuniones, no estoy enterada. Dentro del programa, que se ve muy sólido, muy compacto, por ejemplo, dinámicas vivenciales, un curso de milagros en acción, todo esto, ¿hay todas las dinámicas son online o hay alguna que se hace vivencialmente y se transmite? Yo eso no lo he captado bien. Mm. Lo que se llama dinámicas participativas, dinámicas vivenciales, creo que son 3, hay 9 y 3 de ellas pueden ser online porque son maestros de países que creían venir y no están, pero la mayoría son presenciales, ¿vale? Y todo se va a transmitir, por supuesto. La mayoría de la participación es presencial, pero hay maestros, la mayoría es presencial. Por ejemplo, hay círculos participativos que hay 5 personas y de las cuales 2 están solo online, las otras 3 están, más su moderador, está en presencia. Por ejemplo, el círculo participativo de Brasil y Portugal, que los juntamos para que tuviesen un mismo idioma, estuviera bastante más homogéneo y darle la facilidad a su moderadora, que es Caterina Smelan, que está aquí. Es la única que va a tener como moderadora o alguien online, que va a ser Caterina, va a estar online y todos los demás van a estar uno en online, además de ella, y todos los demás en presencia.
Entonces va a ser bastante híbrido y lo vamos a ver muy bien porque tenemos pantallas grandes donde cuando sea la presentación, digamos, vamos a estar en presencia algunos y en las cámaras de Zoom, así magnificado como lo ponemos aquí, así en anclaje, ¿no? En grande, las personas que están en ese momento interviniendo en los círculos, ¿no? UCDM en acción son conferencias cortas, también de 15 minutos, donde hay un solo maestro exponiendo, vamos a decir. La mayoría práctica, por favor, siempre ya lo sabemos, he hablado con cada uno. Y, por ejemplo, Andreas Proll, que está en Alemania, va a estar online. ¿Quién más? Jonathan Quayle va a estar online también porque está en Sudáfrica, pero va a ser parte de un círculo participativo. Pero la mayor, Pilar Jaramillo, que es Colombia, va a estar online porque todavía no ha decidido si viene en presencia, pero la mayoría está en presencial. Tenemos un grupo muy nutrido presencial y de verdad les doy muchísimas gracias. Tenemos aproximadamente algo así como el 65% o 70% del público inscrito está en presencia. Entonces, para que tengan una idea, la proporción es 90 presencia, 60 online. Algo así puede ser el, la proporción de online y presencial. Pero estos son inscritos, pero no todos van a intervenir. Van a intervenir en 20-21 de septiembre 65 maestros, somos allí. Entonces, por eso. De todas formas, también esperamos, la gente online generalmente se inscribe al final, cuando ya faltan pocos días. No, como le decía a mi papá y a mi mamá, les dicen ultimitas. Entonces, esperamos que haya algún lote que se van a inscribir también al final en estas últimas semanas. Hola, ¿sí me oyen? Ajá, ya te escuchamos de nuevo. Gracias. Sí. No sé qué pasó aquí, tengo que averiguar a ver qué ha pasado, si soy yo o es todo el piso o qué pasó. Bueno, entonces eso es lo que va a suceder. Intentamos, por supuesto, o sea, darle mucho agradecimiento y darle la oportunidad a personas que sean presencial, pero obviamente los maestros que están online igual participan, pero sin escoger mucho. Fíjense qué cosa tan hermosa. Están participando las personas que quisieron participar. O sea, no es que nosotros escogimos tú participas o tú no, no. Quien quiso dijo, quiero un puesto en el encuentro global en septiembre y se encontró y ahí está, ¿no? Entonces, todas las personas, todo lo que es el programa hoy es producto del deseo de cada uno de nosotros. Mira, yo quiero participar, vale, tienes tu espacio. Hay otros que, mira, no voy a poder participar, me retiro y dejo espacio, me retiro y dejo espacio. Y así. Y de todos esos, ese es el resultado, que 65 maestros están en acción. Y de esos, muy pocos, o sea, la mayoría son online. Antonia, lo que te pasa es lo que dice Pepi, que la sierra te hace interferencias con el wifi. Es que se nota que está acostumbrada a conectarse con la computadora porque se le cierra el micrófono y no se da cuenta. A ver, vamos a Bueno, ver si te ayudamos con el micrófono. bueno, Es que no Ajá, veo, ahí va. tengo el sol de frente, no lo veo, no veo la cosa. Dime, perdóname. algo muy breve para todos. Definitivamente en la mirada de todos resplandece el amor por esta forma de pensamiento muy particular, que es la razón y misión de vida de cada uno de nosotros. Nos abrazamos la próxima semana y cualquier cosa, sencillamente llamen y llamen al Espíritu Santo, que Él tiende a ser más eficiente que yo, o que Antonia, o que Jorge, o que Jennifer. Entonces, listos. Gracias, Antonia.
Jorgito, fantástico. Mica, magnífico. Miriam, Jennifer. Dale, Pepi. Yo también te quiero un poquito. Un puntito que hubo muy pequeños cambios en el programa. Ya se le envió a todos los maestros en los diferentes idiomas, se les mandó su carta de invitación donde se le dice su participación. Revisen sus correos electrónicos, por favor. Cualquier información, si hay algún que puede ocurrir o ha ocurrido en el momento de transcribir cartas o lo que sea, que de repente hay el nombre no esté bien escrito. Esas son cosas muy variantes que era lo que le decíamos inclusive a una de las maestras. Mira, el programa es completamente dinámico, eso lo sabemos y que ya en el tiempo hemos tenido la experiencia precisamente de que siempre van a haber detalles de último momento y cambios de último momento. Díganlo a Jorge y a mí que hemos estado en los programas y hasta último momento siempre hay cambios. Pero no se preocupen, la estructura prácticamente general se mantiene. Hubo unos pequeños cambios de un círculo a otro, pero ya los moderadores están al tanto. Principalmente fue en el círculo participativo número 6 y el círculo participativo número 7, pero ya eso está aclarado. ¿Ok? Y uno que otro nombre que de repente una L más, una L menos, ese tipo de cosas. Pero realmente la estructura en general del programa está en el 95%, es la que es. ¿Ok? Entonces, bueno, agradecidos porque ha sido una labor hermosísima, gracias al Comité de España y bueno. Dejo la palabra a Antonia, Antonia, Pepi, lo que deseen decir y si hay alguna otra pregunta, estamos aquí para responderse. En conclusión, si ven algún detallito en el programa que hay que corregir, por favor avísenle a Antonia, que nosotros con mucho cariño lo vamos corrigiendo y lo vamos puliendo cada vez más. Bueno, gracias. Nada, y que también hay algo interesante, que no crean que es que nosotros tenemos aquí el programa y lo cambiamos y ya está, que esto es un proceso. El proceso es, tú me dices, yo le hago, yo te digo, yo sé que hay que esperar en andar, ta. Entonces a veces A veces nos quedamos sin internet y nos quedamos congelados, pero igual cambiamos el programa, así que no se preocupen. Sí que es una cadena en orden, ¿no? Que cada uno va haciendo su labor y hay que ir paso por paso. Supongo que estaba hablando de eso, ¿no? De que no es que, sino paso a paso, ¿no? Antonia. así es. Así es. ¿Se me oye? Ahora Sí. sí. Vale. Bueno, menos mal que este es el último día para mí de workshop, porque si ¿qué hubiera pasado conmigo? Bueno, yo por mi parte no tengo nada más que decirles que muchas gracias, que estoy súper contenta de estar todos aquí. Espero de verdad que cada uno haya aprendido, aunque sea una sola cosa, porque sé que hemos aprendido todos por nuestra vida. Hemos aprendido a amar más, a ser más Más pacientes, a amorosos. miedos que esto es, pero ¿cómo lo hago? Pero ¿cómo lo voy a hacer? Hay que hacerlo y lo tienes que hacer. ¿Y cómo llamo a las personas para que me llamen? Llámalas para que te llamen, yo qué sé. Y poco a poco lo vas haciendo y cuando te das cuenta, has sacado de ti un montón de destrezas, un montón de amor que tenías allí que creías que no era válido y lo estás dando. Y gracias a eso, mucha gente vibra en el mismo amor contigo y ese es el equipo y ese es el encuentro global. Entonces, gracias de verdad por estar aquí. Bienvenidos todos.
y nada, que los espero en esta belleza, miren para acá. Los espero aquí en esta tierra preciosa. Los espero pronto. Así que nos vemos la semana que viene y cualquier cosa que tengamos, por favor, no duden en preguntar, como dijo Marco, y veremos cómo lo resolvemos, ¿vale? Pepi. Nos Pues vemos sí. pasado mañana. ¡Ay, Eduardo! Que no te había visto. Eduardo. Es que me agarraron justo, estoy afeitándome, justo estaba con todo esto, entonces digo, bueno, lo escucho. Y nada, ya casi con los check-in hechos por aquí para mañana empezar nuestro vuelo hacia allá, hacia España. Buenísimo. Qué Así que bien. bueno. Y agradecer, la verdad que desde mi lado tengo que, nada, felicitar y darle muchísimas gracias a Antonia. Ha sido para mí desde Sudamérica, desde el puntito final de América, ha sido un apoyo muy grande para poder estar allá en España, para poder recorrer también lo que vamos a recorrer y lo que vamos a vivir allá, y poder estar ahí en el encuentro junto a todos ustedes y a todos los que voy a abrazar ahí en los cuerpos, en nuestra ilusión. Pero bueno, gracias Antonia, gracias A ti, y gracias a todos, ¿no? Porque también es una labor que de yo esta todo. labor que se está haciendo a nivel online este año la vi el año pasado en Brasil cuando lo inició allá y hablaba yo con Jorge y Jorge me lo explicaba más o menos todo cómo era, cómo no era. Y hoy ver plasmado toda la labor que hicieron, que yo veía que hacían en lo personal, Catherine se ríe porque también estábamos juntos ahí viendo esa función. Y hoy ver todo esto proyectado aquí, bueno, es una gran labor de todos y del Espíritu Santo que les ha puesto en cada uno de los que han hecho posible y están haciendo posible esto. Así que gracias. Gracias Marco Sorgi por haber sentido ese llamado del Padre para poder que hoy se esté plasmando en el quinto encuentro global. Gracias Miriam, que sé que también tú tienes tu labor en todo esto. Y bueno, Jennifer también, en la parte técnica sé que Jennifer es, en un sostén bastante grande, ¿eh? Y bueno, gracias Catherine, gracias Jesús, que nos vamos a conocer allá, nos vamos a ver, ¿eh? Fuerte apretón de Eduardo, mano y de brazos que nos vamos a dar. Y bueno, y el resto, Eduardo, Pepi, ¿qué? aún sin alfajores acabo de votar a Argentina. ¡Vamos todavía! Bueno, Ah, eso por para que vean que no cierto, hubo Eso es amor. que que no Eduardo no hubo llegó nada. para esa información. Recuerden de votar por el país que desean para el sexto encuentro global y Antonia les va a colocar una segunda encuesta, una segunda pregunta con el tema para ese encuentro, que ya lo vayamos sintiendo y que lo vayamos proyectando. Bueno, gracias, totales. Cosa por último, atentos a los grupos de inscritos, que es por donde nos vamos a comunicar a partir de ahora hasta entonces, porque si tengo que decir algo, es muy difícil uno a uno, o sea, lo voy a decir allí, dense cuenta que allí no se habla mucho, son informaciones muy puntuales y por eso es que están allí y tiene que surgir efecto. Estemos pendientes en estos últimos días por si se nos ocurre que, yo qué sé, que hay que decir algo para los inscritos o, por ejemplo, en estos días alguien preguntó, ay, y yo estoy online y no voy a participar en el encuentro como maestro. ¿Cómo me entero yo? ¿Cómo voy a entrar? Muy importante la pregunta. Entonces, es que en el grupo de inscritos se dirá, a partir de día tal, tendrás un link de Zoom para que puedas entrar, por favor no lo compartas porque es únicamente para las personas inscritas, por supuesto, ¿no? No solamente por respeto a todos ustedes que hicieron el aporte para que el encuentro se pueda hacer, sino que también porque si se ponen a compartir por error o no en las redes o lo que sea, pueden entrar hackers como ha pasado y pueden pues no hacer bonita la transmisión, ¿vale? Entonces seamos en ese caso
cuidadosos y amorosos y respetuosos con el link que tengamos. Pero ese tipo de pregunta que a lo mejor a nosotros no se nos ocurre, al público dice, ¿y yo cómo entro? Entonces no te preocupes que en los grupos, por eso es que estar pendiente del grupo. De ahí es donde nos vamos a comunicar, ¿vale? Muy bien, Bueno, pues de verdad, muchas gracias, porque además también gracias a todos los que van a participar, a todos los que se han inscrito, se va a poder hacer este encuentro, porque si no, por mucho que lo hubiéramos organizado, si todos los que se han inscrito no lo hubieran decidido así, no podríamos hacerlo. Así que gracias a todos y gracias nuevamente a Jorge también y a Jennifer, porque no se ve o aparentemente no se ve la labor que habéis hecho, pero lo vuelvo a repetir porque es maravilloso. Y Antonia, que decir, claro, por supuesto, pero vosotros que estáis ahí como a escondidas, pero es diaria vuestra labor y sin parar, y la verdad es que pues me siento muy agradecida de haber formado parte de este comité y de este encuentro. Y, y bueno, y deseando de que llegue el viernes para abrazarnos y para estar juntos y disfrutar. Y el viernes por la noche empezar a hacer nuestra brindis con las copas de vino, de cerveza o lo que sea y disfrutar. es así, hermoso. La verdad que yo lo que felicito es el amor tan grande, el objetivo claro que hemos tenido y les doy gracias a cada uno de los miembros por haberse unido al propósito. Yo dije un sí en cuanto me lo dijeron, sentí mi miedo, lo solté inmediatamente, se lo entregué. El Espíritu Santo es el que guía y todo ha salido a pedir de boca porque cualquier obstáculo ha podido ser eliminado, no brincado, eliminado, que es lo que tenemos que hacer. Pero la coordinación, la disposición sin hora, sin tiempo, sin sábados, sin domingos, que yo he tenido para el encuentro, porque lo he querido así, o sea, no, esto no se cobra ni tendría precio. Ese mismo compromiso yo lo he notado en este caso en Jorge, en Jennifer especialmente, ni hablar de Pepi, por ejemplo, que está aquí, lo sabemos, pero Jorge y Jennifer, porque el trabajo que hay en Jorge coordinando a Marilú para hacer cada presentación, o sea, y siempre, o sea, nunca ha habido un no y de verdad eso yo lo agradezco por el sí, no lo agradezco por mí, agradezco por el sí. O sea, me encanta cuando hay personas que dos o más tienen el mismo objetivo, punto, porque ahí está, ¿qué? Dios. Así que gracias por ser Dios para este encuentro, ya está, los amo. Y tienen que saber que el país para donde vaya el próximo encuentro también va a tener cada vez más una fluidez más sencilla porque vamos aprendiendo de los errores de los encuentros anteriores, o sea que les va a tocar cada vez más fácil. Qué cosas, ¿no? Por Así que eso, bueno, gracias a todos también, sí, señor. el amor es la respuesta, el amor es la esencia, el amor es el objetivo y nada más. Exacto. Catherine Bueno. tiene la manita levantada. Só fazer uma observação aqui, porque acho que me veio uma dúvida. Eu posso sentir de indicar qualquer país, não só o meu, né? Eu estou El que no tú Brasil, mas quieras. eu posso sentir e indicar qualquer país lá no relatório, é isso? Sí, cualquier país. Isso Solamente que, mesmo. claro, le sugeriríamos que no hagan, que no pongan ni España, ni Brasil, ni México, porque son los que ya lo acaban de hacer, ¿no? Pero, yo qué sé, así como Brasil ha tenido que repetir por cuestiones de no sabemos qué, pues yo qué sé, pero preferiblemente escojan el país que no sea, o sea, esto no es un equipo de fútbol, es que, ay, mi país, sino donde creo yo que está Espíritu Santo, dónde quieres tú que se lleve la voz más allá en ese país. Entonces, la lista que hemos puesto son los 20 países que están participando hoy. ¿Okay? No necesariamente maestros de todo el mundo, porque hay personas, por ejemplo, de Bairum inscritas, de El Salvador inscritas,
pero no son expositores, pero tienen representación. Entonces, yo qué sé, si hay que llevar para allá la voz, ¿no? Catherine, si quieres puedes votar a tu vecino de ahí al lado. No sé, fíjate. Eduardo, yo ya te he visto cogiendo la vela en representación, así que Ah, por Recién, cierto, Antonia, hay que comprar una velita y la cosa para la ya ceremonia. lo tenemos Eso va a estar bien bonito. todo, lo tenemos todo controlado, ¿eh? recién, ¡Opa! recién afeitándome y escuchándolo a todos ustedes y hablando, me llegó el equipo de trabajo, así que bueno, nada. El Espíritu Santo es el que sabe. Pues Él es el que sí. envió todo. Así que nada. Nos vemos el jueves, Eduardo. ¡Sí! Allá estamos. 16:20. Llegamos a Málaga. Ya cuadré con Ay, Gonzalo para vernos en Cádiz también. bien, bien. Ay, Vamos a tratar de ir ahí. esto es una Bueno, nada. belleza. Bueno, chicos, Gracias. gracias por todo. Los amamos. Abrazos y bendiciones. Bendiciones. Bendiciones para Chao. todos. Adiós, Gracias. adiós.